Bienvenido a un nuevo episodio de Lo Limpia Podcast. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que ustedes ya saben que amo hablar, sobre todo porque son de los temas que más aparecen en mi trabajo con mujeres y tiene que ver con el perfeccionismo y la autoexigencia. Ayer tuve la sesión, bueno, si lo escuchás cuando salga el episodio, hoy es viernes, ayer jueves tuve la sesión de autoconfía y estuvimos hablando justamente de autoexigencia. Y hoy tuve una mentoría con una psicóloga que estoy ayudando en su emprendimiento y apareció exactamente lo mismo. Por eso dije, tengo que grabar un episodio sobre esto. Sigue siendo uno de los temas que más salen y uno de los temas que evidentemente a mí más me gusta hablar, del que más me interesa divulgar. Y nada, con todo eso espero que este episodio te sirva. Si es la primera vez que andas por acá, me presento, soy Valentina, soy psicóloga. Toda mi trayectoria ha sido estudiando en el área de la clínica o la sanitaria y desde hace 2 años, más o menos, lancé el podcast, lancé Olimpia y un montón de cursos con la idea de sacar a la psicología fuera de consulta. Esta mañana, cuando me preparaba el desayuno y estaba dándole vueltas a este episodio, pensé, todo el podcast y todo lo que hago siempre está conectado con poder sacar herramientas que creo que cambian la vida de las personas y sobre todo de las mujeres, que es con lo que yo trabajo, y poder ofrecerles las herramientas que sé que cambian la vida, que me ha cambiado la vida a mí y a mis pacientes y a las mujeres con las que trabajo, y con algo de eso espero ayudarte. Este podcast está todo pensado para eso, para bajar herramientas prácticas, no solo que quede en la motivación, en la inspiración, en la reflexión, sino que te quedes con algo para hacer, con algún movimiento para poner en práctica en tu día a día, porque como decimos, la vida cambia porque ponemos un pie delante del otro, no porque leemos grandes libros o aprendemos grandes cosas, sino que nuestra experiencia es nuestra maestra. Así que con este podcast y con este episodio en particular voy a estar enfocándome en cosas que podés hacer que van a cambiar tu vida. Es mi gran propósito con todo lo que hago, así que espero ayudarte. Vamos a empezar por lo primero. Si no me has escuchado antes hablar de perfeccionismo, o si no has escuchado algunos de los episodios que he grabado ya hablando de esto o de las masterclass que he dado y es la primera vez que te estás acercando a este tema, voy a empezar con esto que es para mí lo más importante de todo, y es que el perfeccionismo es una manera que aprendimos de resolver problemas, de lidiar con nuestras emociones. Incluso yo digo, es una estrategia o es un saco de estrategias más bien de regulación emocional. Digo esto porque el perfeccionismo a veces lo tomamos como un rasgo de carácter y eso no es así. Es una manera de acercarnos a los desafíos que vamos teniendo en el día a día. Probablemente ha sido un patrón que hemos ido aprendiendo, que hemos ido perfeccionando, que evidentemente funciona en muchas áreas de nuestra vida o en muchos momentos de nuestra vida. Y sin embargo, si estás escuchando este episodio, es porque hay algo de eso que te empezás a dar cuenta que puede que no acabe de funcionar como en este momento de tu vida querés que funcione. Y para eso vamos a estar hablando hoy de esto. Pero con todo lo que quiero que te quedes de hoy, sobre todo, es que es un patrón que nosotras podemos modificar. No es algo con lo que nacemos, no es algo que se cura, ni tampoco es algo permanente, estable a lo largo de nuestra vida y hasta el último día de nuestra vida, sino que va a ser un tipo de aprendizaje que tenemos y que podemos irlo modificando, adaptando, moldeando a medida que vamos obviamente aprendiendo cosas y a medida que vamos experimentando o haciendo movimientos en función de lo que nos va sirviendo en este momento de nuestra vida. Empecemos por lo primero que les comentaba cuando hablábamos de perfeccionismo o cuando empezaba a pensar en este episodio, y es que a mí me gusta pensar, no es algo mío, es algo desde la terapia de aceptación y compromiso, que el perfeccionismo tiene como 3 impulsos naturales frente a lo que nos duele, nos incomoda o nos asusta, y tiene que ver con la lucha, con la huida y con la parálisis. Probablemente has escuchado hablar de estos 3 tipos de acciones o de impulsos de acción relacionados al miedo, ¿sí? Y si no, y si es la primera vez que lo escuchás, nosotros decimos el miedo tiene uno de estos 3 impulsos de acción: o la lucha, o la huida, o la parálisis. El perfeccionismo, que no tiene que ver con tener estándares altos únicamente, sino que a veces se toca muy de cerca con la ansiedad o con el miedo o con la incomodidad o con el malestar, va a tomar estas 3 formas de responder también al malestar. La lucha, pelear con la sensación desagradable, por ejemplo, trabajar 1000 horas, revisar todo 1000 veces, corregir detalles infinitamente. Ayer ponía el ejemplo de
estar antes de dar una clase y estar una y otra vez revisando las diapositivas, revisando los errores que puedo haber cometido, perfeccionándolo una y otra vez. Luego está la huida, que va a tener que ver con evitar sentir o fallar, mucho de perfeccionismo, y vamos a tocar un poco esto, pero tiene que ver con evitar la sensación de fracaso o de falla, ¿no? Y huir puede verse como postergar tareas, procrastinar, no entregar nada si no está perfecto, o está perfecto o no lo entrego, o está perfecto o no lo subo, o no lo comparto, o no lo hago, ¿sí? No sé si suena algo de esto. Y parálisis tiene que ver con quedarse congelada por miedo al fracaso, por miedo al error, por miedo a fallar. Y un ejemplo de estos puede ser no tomar decisiones o tomarlas, pero dudar una y otra vez de si fueron correctas. Esto es un desgaste. Me interesa mucho que lo notes si solés hacer esto. De esto hablo bastante o hablaba bastante ayer en la sesión y hoy hablo bastante en Autoconfía, del perfeccionismo y de la autoexigencia, porque sobre todo las mujeres con las que estoy trabajando en Autoconfía en esta edición trajeron mucho la autoexigencia y esto de me cuesta tomar decisiones. Las decisiones son estos movimientos que hacemos todos los días, todo el día, todos los días tomamos decisiones. Nosotros pensamos que tomar decisiones es elegir qué carrera voy a hacer, elegir un cambio de trabajo, elegir si acabo una relación. Eso es una decisión, pero una decisión también es, como decían ayer en la sesión, era qué tipo de serie qué serie voy a ver, dónde voy a ir a comer, dónde me voy a juntar, qué plan voy a hacer el domingo, qué ropa me voy a poner para salir de casa. Son decisiones. Y lo que a mí me interesa es que vayas identificando si aparece algo de esto, ¿no? La lucha, me pongo a darle 1000 vueltas a las cosas, peleo con la sensación desagradable, siento la tensión, siento el malestar, siento esa incomodidad en mi cuerpo. La huida, evito totalmente, ¿no? Tomo distancia de eso, no quiero pensar en eso, no quiero hablar de eso, ¿sí? No tomo esa decisión o no entrego lo que tengo que entregar o huyo de esa reunión, de esa entrevista, de ese examen, ¿sí? O la parálisis, ¿no? Me quedo congelada por miedo a avanzar. Estas respuestas, de nuevo, no son fallas, no son fracasos, son estrategias que usás para sobrevivir al malestar de sentirte inadecuada, insuficiente, fuera del control, con incomodidad, con malestar y lo que quieras. Esto va a ser personal, pero mi invitación siempre, con todo lo que comparto, es que empieces a ser investigadora de vos misma, que empieces a darte cuenta que de esto me pasa. Trato de darte ejemplos justamente para que a ver si hay algo de eso que resuena, pero la idea es que vos llenes esos espacios en blanco, digamos, de lo que vamos hablando con tus ejemplos, con lo que a vos te pasa en tu día a día, ¿sí? Jennifer Kemp habla de 5 procesos que para mí son importantes traerlos, porque creo que ayudan también a empezar a identificar, que mantienen vivo o que hacen que se sostenga el patrón más perfeccionista, que es poco útil, pero que lo sostenemos en el tiempo. Te los quiero nombrar porque cuando los identificás yo creo que empezás a entender, de nuevo, que no es algo que viene conmigo, sino que estás atrapada en una dinámica que muchas compartimos, ¿sí? Son 5. El primero es sostener estándares muy altos y poco flexibles. Esto no se trata de tener metas grandes o de exigirte mucho, sino que el problema aparece cuando esos estándares se vuelven reglas rígidas, absolutas, cuando nada nunca es suficiente, cuando incluso logrando algo tu cabeza ya te dice que tendrías que haber hecho más, o más rápido, o mejor, ¿no? Esto te nombra los estándares altos. Después está el miedo al error y al fracaso, que no es simplemente que no te guste equivocarte, porque a ninguna le gusta equivocarse, sino que es algo que se toca con un miedo más profundo a fallar, a que te juzguen, a decepcionar, a perder valor si no haces todo bien. Este miedo es tan fuerte que muchas veces te lleva a revisar una y otra vez, a postergar o a quedarte congelada o a rumiar decisiones y mucho más. El número 3 tiene que ver con la autocrítica como forma de vida, ¿no? La voz interna que te repite, no es suficiente, no das la talla, así no vas a lograr nada. Puede sonar tan familiar, puede ser tan invisible que a veces ni te des cuenta de que está ahí, porque es una voz histórica, vieja, que está contigo hace 1000 años, pero está. Te desgasta, te debilita y no te deja reconocer los logros, pero no sobre todo eso, sino
la sensación de que nada alcanza, de que nunca es suficiente, de que yo nunca soy suficiente. El número 4 es levitación, el evitar para no sufrir, para no equivocarte, para no fallar, para no exponerte al juicio. Empezás a evitar, postergás, no te mostrás, no te lanzás, lo evitas todo para protegerte, pero en esa protección también se va sintiendo este malestar, ¿no? Me voy quedando encerrada, más chica, más agotada, más frustrada. Y por último, la 5, que es más el resultado, ¿sí? Que es que esa evitación tiene consecuencias, porque lo que evitas va limitando tu vida, las oportunidades que dejas pasar, las decisiones que no tomás o las decisiones que otros toman y acabas plegándote a ellas, el disfrute que te negás, el placer que te negás, y eso alimenta más la crítica, más la exigencia, más la sensación de no puedo con nada o nada que hago alcanza, ¿sí? No soy excelente, y por ende no valgo. Y todo esto es importantísimo trabajarlo, pues se puede trabajar, se puede cambiar, ¿sí? Una de las cosas que hago cuando llega una mujer que se dice o que empieza a identificar la autoexigencia o el perfeccionismo en su vida, algo de lo que les digo es que no voy a discutir con ellas de sus estándares altos, porque incluso yo, como alguien que soy autoexigente conmigo misma, que lo trabajo hace años en mí misma, que sigue siendo algo que si me despisto un momento, y lo saben, quienes me siguen de cerca saben, y siempre estoy contando lo difícil que para mí es poner límites al trabajo, porque siempre creo que puedo perfeccionarlo más y entonces puedo acabar en un bucle interminable. O lo mismo con el estudio, de seguir aprendiendo cosas, y para mí siempre tengo que estar identificando si lo estoy haciendo desde un lugar en el que me creo que no sé lo suficiente, que no va a salir bien, que no doy la talla, o si lo hago porque quiero mejorarle la vida a las mujeres con las que trabajo, porque quiero ser mucho más precisa en mis intervenciones para cambiarles la vida en el menor tiempo posible. Si puedo ser cada vez mejor profesional para aliviar el sufrimiento de las personas con las que yo trabajo, ¿sí? Son dos acercamientos muy distintos. Si lo hago desde el control, ¿sí? O si lo hago desde un propósito que para mí y solo para mí es importante. Si me estás escuchando, tendrás el tuyo. Lo que te mueve en tu vida va a ser solamente tuyo, nunca va a estar en discusión, nadie debería estar opinando sobre tu propósito. En mi caso, tiene que ver con esto, con ayudar a más mujeres a salir adelante en sus anhelos, en sus proyectos, alcanzar una gran vida, la vida que para ellas quieran, y yo ayudarlas en ese camino, aliviando sufrimiento y aumentando todos estos recursos y habilidades que necesitamos para llegar a donde queremos estar. Por eso digo que cuando trabajo con autoexigencia y cuando trabajo con mujeres que están lidiando con algo de esto, lo primero que les digo es que no voy a discutir de sus altos estándares, que si sos autoexigente probablemente ni te interesa bajarlos, vas a creer que bajar tus estándares tiene que ver con ser menos buena trabajadora, mejor o peor madre, peor amiga, peor hermana. Por eso probablemente ni quieras bajarlos, y yo tampoco voy a perder el tiempo tratando de convencerte que tendrías que bajar tus estándares altos. No es mi intención. Lo que sí vamos a intentar hacer es que lo que hagas, lo hagas porque importa y que lo hagas sin tanta lucha, sin tanto desgaste. Hoy hablaba con una mujer con la que voy a ayudarla en orientar de nuevo su carrera, en dejar el trabajo que tiene, y buscar un nuevo espacio de trabajo o emprender. Y una de las cosas que me contó fue: acabé dejando el trabajo que tenía antes porque me quemé en el camino, me agoté, ¿sí? La idea para quienes somos exigentes con nosotras mismas, siempre a la vuelta de la esquina está agotarnos, abandonar todo por no tomar acciones o movimientos con tiempo suficiente antes de quemarnos. Lo que nos suele suceder es que nos damos cuenta cuando ya estamos quemadas, cuando ya estamos con la sintomatología del burnout, ¿sí? O cuando ya estamos muy lidiando con mucho malestar, con mucho desgaste, con mucho estrés, con mucha ansiedad, ¿no? Si estás escuchando esto, la idea es que empieces a notarlo y que tomes acciones antes de que llegue ese momento. Lo que yo puedo hacer cuando ya llegue ese momento probablemente va a ser mucho más difícil de llevar adelante, sin que no sea la única solución, abandono todo y dejo todo,
¿sí? La idea es empezar a hacer los movimientos necesarios mucho tiempo antes de quemarme. ¿Por qué? Porque evidentemente voy a ser mucho más efectiva, puedo tomar decisiones mucho más sabias, mejores decisiones que impactan en mí y en mi entorno. Entonces, por eso digo que para mí no es importante discutir los estándares de nadie, ni creo que nadie puede decir qué es un alto estándar y cuál no. Eso es muy personal. Lo que sí sabemos por la literatura académica desde hace mucho es que lo que nos suele suceder a quienes somos autoexigentes es que los estándares permanentemente están cambiando a más exigencia, ¿sí? Una dice que una vez que alcance eso, va a relajarse, va a cambiar un poco, va a descansar. Y sabemos que eso no sucede. Lo que suele suceder es que quien tuvo, si me vieran, estaría haciendo como una escalera en la que quien tuvo este tipo de estándar, probablemente cuando llega ahí va a tener el siguiente, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Así funciona, ¿sí? Sobre todo quienes tienen un patrón más de autoexigencia. Los estándares altos los ponemos en función de ese entorno en el que nosotras estamos. Y lo que sabemos es que suelen ser inalcanzables, ¿sí? Eso es lo que genera frustración, eso es lo que genera procrastinación, eso es lo que genera todos estos tres impulsos, ¿no? El de la lucha, la huida y la parálisis. Acá no me interesa que te quedes con la sensación de que tenés que ser menos o perseguir menos la excelencia o el deseo de crecer. Se trata de ver si ese estilo en particular, si ese estilo de aproximarte a los desafíos, de lidiar con la incomodidad, con el malestar, con la ansiedad, con el miedo a fallar, están al servicio de esa vida que querés construir, si te están sirviendo en este momento de tu vida, ¿sí? La idea va a ser que nos movamos de una regla un poco más rígida, esto es así o no es nada, ¿no? Algo que parece mucho, o esto lo presento así o no lo presento, o sé todo esto o no lo doy, o logro dejar de sentir ansiedad, o entonces no me presento a esa reunión, a ese examen, ¿no? Esta mente del todo nada, ¿te suena algo así? O el blanco y negro. Bueno, acá es lo mismo. La idea es empezar a flexibilizar un poquito, aún en presencia de esto yo puedo hacer esto otro, ¿sí? Y para eso, una de las cosas que empezamos a hacer es exponernos a esa incomodidad de una manera que no sea tan incómoda, pero que no sea lo mismo que estás haciendo ahora. Probablemente ahora no estás llegando donde querés llegar, no te estás sintiendo como te querés sentir, porque la ansiedad no se ha ido muy lejos, porque la sensación de fracaso no se ha ido muy lejos, porque la culpa no se ha ido muy lejos, o el miedo a fallar no se ha ido muy lejos, y sin embargo una acaba en loop repitiendo o haciendo exactamente lo mismo una y otra vez. Cada vez que tengo una presentación acabo trabajando más horas de las que quería trabajar, acabo revisando más de lo que quería revisar, acabo tomándome más tiempo del que me quería tomar para prepararme para salir de casa, o acabo leyendo ese correo que voy a mandar más veces de las que lo quería leer, ¿sí? Esto es empezar a identificar qué es lo que yo hago, para empezar a hacer algunos pequeños movimientos, y esto es cuando yo te digo, esto es una de las cosas que quiero que te quedes del episodio, porque los cambios, de nuevo, vienen cuando yo empiezo a hacer movimientos, no cuando yo solamente escucho y me inspiro y reflexiono sobre esto, sino cuando me atrevo a empezar a dar algunos pequeños pasos, ¿no? Empezar a poner un pie delante del otro hacia un cambio, ¿sí? Y una de las cosas que nosotros hacemos en terapia es empezar a exponernos a esa incomodidad que se genera. Y esto va a ser personal de cada una. Con algunas pacientes o con algunas mujeres lo que yo puedo trabajar es que tomen decisiones rápidas sin pensarlas tanto, ¿sí? Ayer hablábamos de, en la sesión esta de autoconfía, una de las tareas o de las estrategias que yo les decía es pongan una ventana de tiempo concreto, mucho más corto, en el que van a tomar la decisión, en el que se van a permitir tomar esa decisión. Si no, realmente puede ser un tiempo infinito. ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de romper nuestros límites todo el tiempo. Respetamos mucho más los límites del resto que los nuestros. Yo puedo decir, ok, voy a trabajar solamente hasta las 6 de la tarde y yo puedo ser la misma que acabe trabajando hasta las 7, hasta las 8, hasta las 9, hasta las 10. Esto es romper nuestros propios límites emocionales, físicos, psicológicos, etc. Entonces, lo primero puede ser, si yo me doy cuenta que soy de las que pide
mm, muchas recomendaciones o sugerencias o busco la aprobación del resto o la validación del resto, lo que yo ayer hablábamos un poco es, bueno, ok, ¿cómo empezar a cambiar esto? ¿Sí? Si soy alguien que me doy cuenta que para tomar una decisión en mi vida voy a buscar la aprobación o la sugerencia, el comentario, la opinión o el apoyo de otra persona. Y esto a priori de nuevo no está mal, siempre va a ser al servicio de lo que para mí es importante en ese momento, cómo me está sirviendo, cómo me está funcionando, el no se vuelva algo que acabe siendo o que me acabe alejando de esa libertad que yo quiero, de esa autonomía que yo quiero, ¿sí? Que no sea esto que hago como una estrategia de control emocional probablemente. Esto de nuevo, que lo vaya chequeando cada uno en su vida, pero una de las cosas que salen es, sí, claro, yo voy a pedir, ¿no?, la aprobación o la validación del resto, porque por supuesto que si alguien me acompaña en esto, la sensación del miedo a haber tomado una decisión mala o del miedo a fallar o a desilusionar o a fracasar es mucho más débil, es más baja, ¿sí? Se diluye. Entonces, el no ir a pedir la aprobación o la validación de alguien significa quedarme con la sensación de que puedo desilusionar, ser desaprobada o rechazada o tomar una mala decisión y tener consecuencias con las que yo tenga que lidiar, ¿no? Entonces, un mínimo movimiento para que puedas hacer ahora, ¿sí?, es que empieces a tomar decisiones en cosas que no sean tan significativas. Por supuesto, esto es un episodio del podcast, no es terapia ni es un programa de psicología, de un curso de psicología en el que profundizamos en esto, pero que ahora sí puedes empezar a tomar decisiones como, ok, paso más tiempo del que quisiera preparándome para salir de casa o revisando este correo o mandando el mensaje o el WhatsApp que voy a enviar o dándole vueltas a cómo voy a decir esto o eligiendo el menú, lo que quiero comer ese día o a dónde quiero ir. Elegí una de esas acciones, si es que alguna de esas haces, y trata de reducir mucho el tiempo que pasas. Lo que nosotros queremos es que tomes una decisión y tomes contacto con la consecuencia real de lo que sucede, no con lo que te cuenta tu cabeza que va a suceder, ¿no? El típico ejemplo que yo doy es, voy a sentarme a comer en un lugar y me demoro mucho en pensar qué es lo que quiero y o acabo pidiendo lo que pido el resto, o me tardo un montón y me enriedo en la decisión de qué quiero comer. Bueno, acá es pedir la primera que veas. Pedí el primer plato que veas, porque lo que quiero es que tomes contacto, lo que nosotros decimos de la psicología, y esto es un poquito lo de empezar a exponerte a la consecuencia real, la efectiva, la que verdaderamente pasa, no la que te cuenta tu cabeza que va a pasar, y puedas acomodarte y veas que podés, de alguna manera, o tolerar eso que sucede, o resolverlo, o responder habilidosamente a eso, ¿sí? Digo lo de la comida porque es algo sencillo en el que, bueno, o me cayó mal o no me gustó y lo que puede suceder es, sí, gasté dinero en algo que no quería, algo que no lo disfruté, ok, en media hora me olvido, en un día me olvido, pero empiezo a tomar contacto con esa consecuencia real de tomar una decisión rápidamente, sin darle tantas vueltas. Esto no. Enviar un mensaje con un error de ortografía o un correo, salir sin maquillarme si soy alguien que se maquilla o con una ropa que no es la que elegiría o elegir la ropa que me voy a poner. Eso me pasa mucho, tengo muchas pacientes que preparan lo que se van a poner para el trabajo del otro día y una de las cosas que vemos es, ¿qué tal si eligieras algo que te da un poquito de incomodidad? Si sos alguien que sentís que le ocupás más tiempo del que le querés ocupar a elegir cómo vas a ir vestida el otro día, ¿sí? Y yo entiendo que acá se tocan un montón de cosas, sobre todo para nosotras mujeres, que la imagen nos antecede a nuestra existencia y hay algo de eso en lo que somos esclavas y es cómo nos percibe el resto, ¿no? O sea, en algún punto nos piden que tenemos que estar, esto ya lo sabemos, lo hemos hablado 1000 veces, la doble vara que nos persiguen a nosotras con la imagen, que es necesitamos estar perfectas, sin embargo, no hacer nada para estar perfectas, ¿no? Porque nos condenan, porque nos tomamos más tiempo del que quisiéramos tomarnos para salir con mi pareja, ¿no? Y la típica banalización o humillación o burla que hay alrededor de las mujeres tardan un montón para prepararse, para salir, ¿no? Y aún así, si no lo hiciéramos, también se nos castiga o se nos penaliza. Si no tenemos determinada imagen, se nos va a hablar de alguien que
se deje estar, de alguien que no es agradable. Y a nosotras nos han dicho que uno de nuestros valores es ser agradables, es ser bellas, lindas, cumplir con un montón de estos mandatos de belleza. Pero de eso hablo en otros episodios. Si te interesa, anda a escuchar esos. Pero bueno, yo sé que esto evidentemente no es tan fácil como elijo rápidamente la ropa que me voy a poner para el trabajo y listo, porque entiendo que es la intersección de un montón de incomodidades, de reglas, de normas que aprendimos, pero quiero que empieces a hacer algunos de estos movimientos, porque el perfeccionismo es un patrón absolutamente limitante que puede llegar a ser agotador, frustrante, llevarte al burnout o al desgaste, ¿sí? Entonces, empezar a hacer algunos de estos movimientos que no son consecuencias tan aversivas, ¿no? O sea, lo peor que podría pasar es que no te guste lo que pediste o que invites a tus amigas a un lugar y ese lugar las desilusione y no les guste y no la pasen bien, o que compres la entrada para una película sin pensarlo mucho y luego la película no te guste, pero no pase más nada que eso, ¿sí? Lo que queremos es que tomes contacto con esas pequeñas experiencias que te van contando que igual no hay nada por preocuparse tanto. Lo que tiene que guiar nuestra conducta permanentemente va a ser hacer lo que verdaderamente importa en mi vida, hacer lo que me acerca a la vida que quiero tener, ¿sí? No es la evitación de la incomodidad todo el tiempo, ¿sí? Por supuesto que hay algo que siempre está, ¿no? Que siempre se dan vuelta en las redes, que dice esto de salir de nuestra zona de confort. Yo creo que las mujeres necesitamos muchas más zonas de confort. No soy de las que cree que tenemos que salir de nuestra zona de confort, todo lo contrario, creo que tenemos que crear, construir, ampliar muchas más zonas de confort para nosotras, porque evidentemente si hay algo que nosotras no vivimos es en una zona de confort, sobre todo nosotras mujeres. Entonces no soy de esa línea, pero sí el empezar a notar cuál es la incomodidad que está limitando, ¿sí? o que está dominando aquello que hago y que me aleja de la vida que quiero, de esos proyectos que quiero perseguir, de la vida que quiero tener, del tipo de persona que quiero ser, de las relaciones que quiero construir, ¿sí? Esto es muy personal de nuevo, pero para que empieces a explorar qué movimientos puedes hacer. Y algo que no quiero que se me escape, y por ir también dejándoles esto, pero que no se me haga muy largo el episodio, ¿sí? Tiene que ver con la metáfora que nosotras usamos de las dos cuidadoras. No sé si alguna vez la han escuchado, probablemente no, porque incluso la he adaptado. Se habla de los dos profesores con dos niños, no sé qué. A mí me gusta más pensarlo en términos de nosotras. Y la metáfora de las dos cuidadoras tiene que ver con, imagínate que estamos en una clase, una niña, ¿sí? Que es inquieta, que se levanta, que le cuesta quedarse sentada en la silla, ¿sí? Y tiene dos profesoras en la que va a haber una que se le va a acercar y las cosas que le va a decir es: no puedes salir hasta que termines, déjate de mover, sos una molestia, sos difícil de tratar, sos insoportable, sos incapaz o sos inútil. Va a haber otra profesora en la que le va a decir, quizás se va a sentar al lado de ella, le va a decir: veo que estás trabada con esto, decime en qué te atascaste, qué te está frenando, que te ayudo, vamos a avanzar un poquito juntas y después podés ir a jugar, después podés salir al patio. Si pensaras que esa es tu hija, si pensaras que esa es tu sobrina, o si pensaras que es una niña a la que te importa, ¿quién quisieras que sea su profesora? Probablemente, no estoy ahí contigo, pero probablemente vamos a querer que sea esa profesora mucho más amable, más compasiva, que la ayuda de igual manera, incluso más, pero la que se sienta al lado, la que apoya, la que le ofrece compasión, le dice: lo que estás viviendo tiene sentido y estoy acá para ayudarte. Lo que sucede es que con nosotras mismas lo que solemos hacer es que somos más profesora uno. Somos aquella que nos maltrata, que es dura con nosotras mismas. ¿Por qué elijo esta metáfora? Porque hay algo que lo veo permanentemente y yo lo he dicho otras veces. La conversación interna la tenemos absurdamente entrenada con nosotras mismas, pero sobre todo lo que es el juicio interno, la autocrítica. Y tenemos la idea de que si dejamos de ser autocríticas con nosotras, vamos a perder excelencia. Una vez me han dicho esto. O que la autocrítica es lo que nos hace ser valiosas, válidas,
inteligentes, capaces. Y lo que sabemos, luego después, cuando se estudia sobre esto, se sabe que en realidad eso es no solo que aumenta frustración, aumenta malestar, aumenta sensación de ser inadecuada o aumenta miedo, ansiedad. Y nosotras lo que nos pasa es que si estamos sintiendo algo de eso, probablemente lo que vamos a hacer es buscar regular eso. Y si yo busco regular ansiedad, una de las cosas que puedo hacer es huir de la tarea. ¿Se entiende el bucle? Que no tiene ningún sentido, aunque creamos que ser duras con nosotras mismas nos ha llevado a donde estamos. Bueno, puede que no tanto. Pero es lo que acabamos siendo. Cuando yo dije estas palabras que para mí son fuertes, pero son muy livianas para lo que probablemente algunas de nosotras nos decimos a nosotras mismas, lo de sos una molestia, sos difícil de tratar, sos incapaz, son cosas que nos decimos. Y algo de esto que yo insisto mucho, eso es una agresión que nunca se lo diríamos a otra persona, pero nos lo decimos a nosotras mismas. Y como es invisible, como no hay una penalización sobre eso, no solo que nos lo decimos, sino que a veces lo hemos reforzado y lo hacemos cada vez más seguido. Quienes lidian con el perfeccionismo, la autoexigencia parece mucho a esta voz interna muy dura. Acá lo que quiero es, ¿qué tal si nos empezamos a acercar a trabajar esta otra voz, mucho más compasiva, de una profesora que igual ayuda, que igual cuida, pero que es mucho más amable? Lo que sabemos cuando hablamos de compasión y de autocompasión sobre todo, es que eso es lo que nos ayuda a concretar tareas, a salir adelante, a avanzar. ¿Sí? El perfeccionismo tiene que ver mucho con lidiar con la ansiedad o con el miedo. Estoy sufriendo porque estoy ante un desafío que está siendo más difícil de lo que pensé. ¿Sí? Estoy ante una decisión y me está costando un montón tomar. Y esto tiene que ver con sufrimiento, con dolor, con malestar, con incomodidad, con miedo, con ansiedad. Y hay algo de eso que nosotras, de nuevo, lo que buscamos hacer es eliminarlo, tirarlo por la ventana. Y no funciona así. O por lo menos quiero que, de nuevo, como te dije, tu experiencia es tu maestra y a la que le tenés que prestar atención no es a mí ni a ninguna otra psicóloga o podcast por ahí, sino es a escuchar tu experiencia, que sos la experta en su vida, que sos la que puede tener acceso a esa información y saber si eso efectivamente es así, pero es a ver cómo me va a mí, qué es lo que yo suelo hacer cuando estoy con ansiedad, con vergüenza, con nervios, con inquietud, con incertidumbre, qué es lo que hago, ¿sí? Claro, acabo haciendo cosas para aliviar eso. ¿Cuáles? Hay miles de estrategias de control sobre eso. La rumia es una, o tomo 3 copas de vino para callar un poco mi cabeza, o abandono la reunión, o acabo poniendo una excusa para no ir o no dar esa clase, o no ir a esa actividad social, o acabo sin ir a ese programa porque no encontré la ropa o la imagen que quería mostrar. ¿Qué cosas hago para controlar eso que estoy sintiendo, para regular eso que estoy sintiendo? Y para mí algo de este movimiento es empezar a pensarlo. A mí me ayuda y en la clínica ayuda mucho a pensar qué pasaría si eso fuese un cachorrito, un perrito bebé que sufre. ¿Sí? Lo que nosotras buscamos hacer es tirarlo por la ventana. Y no es lo que está funcionando. Una tiene que aceptar todas las partes de una, no solo las que nos gustan, no solo las que se sienten bien, sino también las que son más incómodas, porque estar viva tiene que ver con integrar esas emociones también, que no se van a ir a ningún lado, que van a estar con nosotras, incluso si somos personas que nos queremos mover hacia determinados lugares, que somos inquietas, curiosas, que queremos ir creciendo en algunas áreas de nuestra vida o haciendo cambios, ¿sí? Algo que me pasa con mujeres que van haciendo avances en su carrera o en su emprendimiento, y me pasa, no me puedo quitar de encima el síndrome de la impostora. Y sí, probablemente no pase eso, ¿sí? Sobre todo si estamos cambiando permanentemente de desafío a desafío, ¿sí? Si yo creara una sola clase si yo me detuviera a hablar únicamente de un tema y diera solo una clase, y si esa clase voy a repetir 100.000 veces y solo me voy a quedar dando esa única clase a lo largo de toda mi vida, probablemente en algún momento va a dejar de aparecer la incomodidad, ¿sí? El pensamiento de no va a salir bien, no va a ser suficiente, la gente no le va a gustar, no le va a traer, no van a aprender nada, no sos para esto, etc. El problema es que nosotras estamos permanentemente ante desafíos donde vamos buscando hacer cambios, donde si sos psicóloga te expones a
sesiones que son distintas, a dar clases o cursos que son distintos. Si estás en el mundo de la salud te pasará lo mismo, si sos docente te pasará lo mismo, abogada, economista, lo que sea que estés escuchando. Siempre estamos haciendo un cambio en nuestra vida y eso hace que estemos permanentemente negociando con la incomodidad. Seguir luchando con buscar controlar la incomodidad hace pensar de nuevo en estas tres que yo te contaba, ¿no? La huida, la lucha y la parálisis. Acá lo que nos pasa es cómo nos está yendo con eso, ¿sí? Porque todo esto tiene que ver con las estrategias de control ante la ansiedad, incomodidad, miedo a fracasar, miedo a fallar o lo que sea. Yo sé que doy un montón de ejemplos. Después, no sé si siempre sirve, pero bueno, a mí porque mi cabeza funciona con muchos ejemplos, entonces por eso doy muchos. Después siempre digo, tengo que salir a preguntar si sirve que dé tantos ejemplos o quizá me quedo con uno, pero bueno, esta es mi cabeza hablando en este momento con ustedes. Pero bueno, son todas estrategias para aliviar ese malestar que estamos teniendo. Y probablemente son las que funcionan, como decimos nosotras, en el corto plazo, pero son las que me alejan del descanso, de conectar con mis relaciones, de tomar desafíos en mi trabajo y seguir creciendo hacia donde quiero ir, de ganar independencia económica o geográfica, o de crecer en mi emprendimiento, en mi proyecto, lanzarme a emprender o lo que sea, ¿no? Esto es para que cada una vaya conociendo. Lo que sabemos es que probablemente, esto lo he nombrado en algunos de los episodios de Síndrome de la Impostora, creo, pero lo que sabemos es que esto no se va muy lejos cuando pensamos en avanzar y estamos en un contexto nuevo, probablemente va a aparecer de vuelta la inseguridad. Por eso yo digo que en lo que nos tenemos que volver expertas, ¿sí?, es en sentirnos más cómodas con la incomodidad, no en hacer todo para eliminarla, porque eliminarla significaría quedarnos quietas. ¿Dónde estamos? Sin movernos. Estar vivas es lidiar con la incomodidad, porque ponemos límites, porque cuidamos nuestro tiempo, nuestro bienestar, porque perseguimos sueños o anhelos, porque apostamos a nuestros proyectos, porque nos atrevemos a hacer cosas con nuestras relaciones o decir cosas en nuestras relaciones que se sienten incómodas, pero que las llevan a lugares más mejores. Por eso para mí es importante esto de empezar a volvernos expertas en sentirnos cómodas en esa incomodidad. Empezar a hacer pequeños movimientos para empezar a tolerar esta incomodidad, que lo podemos hacer en el día a día con pequeñas acciones distintas a las que venimos haciendo, que sean alternativas a las que venimos haciendo, pero empezar a notarlas para poder de nuevo acercarnos a estos lugares donde queremos estar. Dicho todo esto, con todo lo que quiero que te quedes de este episodio es qué podés ir haciendo. Quizás si no hay nada de eso que quieras hacer, al menos inspirarte, saber que hay algo de esto que puede cambiar, que la manera que tenemos de relacionarnos con nuestro mundo interno sobre todo, pero con todas estas emociones, pensamientos, desafíos, eventos difíciles, ha sido algo que aprendimos, que se ha sostenido en el tiempo, porque en el corto plazo funciona o nos da alivio o nos hace sentir que tenemos el control o nos baja la incertidumbre, la incomodidad, el malestar, pero que son cosas que podemos hacer, que podemos empezar a hacer movimientos que flexibilicen un poco eso, que no acabe siendo un patrón que se sienta que nos limita la vida, que nos achica la vida, que quizás no funcione en algún momento, pero en este momento puede que no. Dicho todo esto, espero que algo de esto te haya servido, que te sirva este episodio, que si hay algún movimiento que puedes hacer, súper. Si no, que te sirva para pensar que todo esto se puede cambiar, que una no tiene que vivir en estos patrones que nosotras decimos inflexibles, en la agenda de control, en lidiar con la autoexigencia, que incluso mi experiencia es que una vez que empezamos a notar esta exigencia con nosotras mismas o en nuestra vida, nos damos cuenta que aparece mucho más de lo que pensábamos, que está en más áreas de las que pensábamos. Por eso con esto solo decirte que si hay algún movimiento que te haya quedado de este episodio que puedas hacer, bienvenida, buenísimo. Me va a encantar saber que algo de eso hiciste. Y si no, igual que te quedes con esta idea que es que todo esto se puede cambiar, que no viene con nosotras de nacimiento, que no es un rasgo de carácter con el que nos lo pegamos y hasta el último día de nuestra vida tendremos que ser así, sino que podemos empezar a modificar cosas que nos hagan la vida más ligera, más liviana, más auténtica, más libre.
y sobre todo un poco más a gusto, más alineada con lo que nos importa. ¿Mm? Hasta acá. Te mando un abrazo muy grande. Gracias por escuchar y haber llegado hasta acá y nos escuchamos la próxima.